Bienvenidos a este nuevo cuarto encuentro del ciclo de perfeccionamiento para jueces y juezas. En esta ocasión y dando continuidad a este módulo, con este módulo a un ciclo que ya lleva 3 años, que ya tiene un libro editado con todos nuestros distintos productos. Nos gustaría invitarle a compartir esta tarde con la doctora Marcela Delange con el tema elegido por ella para comentarnos juzgar en ausencia la ley 27.784 acerca de la discusión constitucional sobre dicha norma. En esta tarde, como siempre, nos acompaña la presidenta del Instituto Reflejar, doctora María del Carmen Bataini, a quien le vamos a pedir que nos dirija unas palabras para abrir esta jornada. Buenas tardes, como siempre un placer estar con todos y con todas ustedes, siempre agradecida al grupo de Reflejar, al grupo de Jufejus, a la presidenta de la Junta Federal de Cortes, a colegas jueces de cortes que están acompañándonos en este momento y fundamentalmente a vos, Marcela Lange, que nos vas a seguramente dar una exposición brillante sobre este tema tan complejo como es el juzgar en ausencia. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, María, por acompañarnos y a todos los colegas de Reflejar. Estamos haciendo una gran tarea y me parece una idea espectacular que podamos abrir nuestros ciclos de perfeccionamiento, capacitación, reflexión y estudio a toda la comunidad jurídica, porque esto nos enriquece. Veo muchos amigos y amigas, así que muchas gracias por el tiempo, por la presencia, por el interés. Y esto no es más que una invitación a pensar juntos un modelo para armar, como es el juicio en ausencia, al menos desde la interpretación y la futura jurisprudencia a nivel nacional. Porque luego de muchas discusiones en el Congreso, se ha sancionado recientemente la ley de juicio en ausencia, incorporándola tanto, el procedimiento ha sido incorporado tanto al Código Procesal Penal Federal como al nacional. En igualdad de terminología. A mí me vino muy bien porque fui invitada a participar en algunos debates en el Congreso y me vino muy bien participar de ellos porque entendía qué había en la cabeza de los legisladores, para qué pensaban esta herramienta. Y esto me convenció en que teníamos que empezar a capacitarnos y a pensar juntos nosotros desde el ámbito estrictamente judicial, porque les aseguro que para donde iba la idea de los legisladores, seguro que nosotros íbamos a hacer un muro para la aplicación del juicio en ausencia. Para nosotros es una novedad, por eso le digo es un modelo para armar a nivel nacional. Sin embargo, tiene una larga tradición supranacional, es decir, muchos años y mucha aplicación y mucha intervención de los órganos supranacionales que se han pronunciado en múltiples casos acerca de la legitimidad de la figura. Algo que para nosotros decimos en principio resistimos, es como una figura que agrede a nuestra tradición constitucional. Y sin embargo, para los órganos supranacionales, para el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es muy simple, porque para ellos las personas, el derecho de las personas imputadas a estar presentes en el juicio no es absoluto. Y sostienen claramente que en determinadas circunstancias puede ser libremente renunciado, ya sea de forma expresa, tácita, pero siempre de manera inequívoca. Se ha expresado en un montón de casos que no se vulnera el derecho a estar presente cuando se renuncia libre e inequívocamente a comparecer al juicio. El principio siempre reiterado en todos estos fallos de los tribunales europeos de justicia, incluso en la Corte Interamericana, el principio es la presencialidad. Sin embargo, los artículos convencionales de todos los tratados y las convenciones no impide que el imputado renuncie a la presencialidad bajo ciertas condiciones. Nosotros nos vamos a detener en la segunda parte de esta charla a ver cuáles son esas condiciones y si se cumplen en la legislación argentina. En Argentina, por supuesto, el juicio en ausencia no ha estado exento de críticas. ¿Cuál es el principal argumento para resistir
la no presencialidad del imputado en el proceso, la afectación al derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque se vincula generalmente la presencialidad del imputado con el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Y para mí, una cosa no implica la otra. Y ahí es donde viene mi nueva propuesta. Se suman un montón de objeciones. Por ejemplo, que no sería posible un sistema contradictorio, acusatorio, adversarial. ¿Por qué? Porque no está el imputado para contradecir la acusación, la versión, la prueba. No obstante esos cuestionamientos, yo estoy segura que podemos justificar no solo la legitimidad, sino también la necesidad del juicio en ausencia, a partir de 3 argumentos que la doctrina ha ensayado como si fueran excluyentes uno de otro. Y este fue el principal motivo de discusión que tuve yo en la legislatura. Estaban convencidos los legisladores que el juicio en ausencia debía ser entendido como una sanción a quien está prófugo y que hay que otorgarle preeminencia al derecho de las víctimas, sobre todo de crímenes aberrantes, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad. Y entonces ellos decían, tiene que relegarse el ejercicio del derecho de defensa constitucional. Y después buscamos la forma de compensarlo. Si aparece, le hacemos un nuevo juicio. Esto para mí es erróneo. Primero, no podemos sustentar la constitucionalidad de un procedimiento mediante la lesión de una garantía constitucional del imputado. Es muy loco pretender decir es constitucional porque protejo a las víctimas y entonces es necesario relegar el ejercicio o algún derecho constitucional del imputado por una cuestión de preponderancia. Entonces, yo les decía, se ha pretendido justificar la constitucionalidad del juicio en ausencia mediante 3 argumentos. El primero, el mío, la presencialidad debe ser entendida como un derecho del imputado y no como un deber. Habitualmente, cuando uno piensa en el ejercicio del derecho de defensa, se asocia con la defensa material, como si el sujeto debiera estar personalmente para poder resistir o contradecir la acusación. Y ustedes lo van a ver en los pactos internacionales, comúnmente manifestado como el derecho a ser oído por los tribunales, a que su causa sea oída, a que él sea oído, como si esto requiriera la presencia física hablando ante un tribunal. En contra de esas posiciones, yo considero, es imprescindible tanto la presencia del imputado para garantizar el ejercicio del derecho de defensa que se la puedo imponer aún contra su voluntad. La presencia es un requisito esencial para el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Es un derecho suyo que debe ser ejercido aún contra su voluntad para que pueda tramitar un proceso con pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio. ¿A ustedes les parece que esta es una real justificación del ejercicio del derecho de defensa en juicio atado a la presencialidad para garantizar que realmente la defensa sea efectiva? La visión que yo propongo es la asistencia del acusado a su propio juicio es un derecho suyo, efectivamente, y de rango constitucional, pero que puede ser no ejercido voluntariamente. Si la defensa en juicio no implica que él deba estar de cuerpo presente, entonces debemos reconocer que estar presente es un derecho renunciable para su titular. Es decir, es el libre ejercicio de una opción que forma parte del ejercicio del derecho de defensa, al definir una estrategia defensiva negativa, que es otra dimensión del ejercicio del derecho de defensa. Es la posibilidad cierta de defensa que no implica una intervención personal irrenunciable. Básicamente, no hace falta estar presente para poder ejercitar el derecho de defensa. La garantía del ejercicio del derecho de defensa se vincula con otras condiciones. Primero, las facultades que tenga el defensor que ejerce la defensa técnica, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante.
Siempre que el imputado tuviera conocimiento de la imputación en su contra, de la existencia del juicio, del lugar donde se lleva a cabo, del día, del lugar, de la hora, de la fecha, de los elementos de cargo, podría decidir libremente no presentarse como una facultad que se le atribuye y que deriva de su propio derecho a acudir, es decir, como una estrategia de defensa negativa o evasiva. Entonces, se apunta al ejercicio voluntario de una libre opción con la que cuenta el justiciable, que puede ser expresión de su defensa material, no renuncia a su defensa material. Una concepción como la que yo propicio, la presencialidad como un derecho y no como un deber, y nunca como una renuncia al ejercicio del derecho de defensa a través de un abogado, en absoluto implica sostener que no deban existir las cargas procesales ni las medidas de coerción, solo que su fundamento no puede ser la siempre hipócrita y recalcitrante excusa de beneficiar al imputado en el ejercicio de sus garantías. Se debe aclarar entonces ya desde este momento que no se ha establecido el juicio en ausencia como la primera opción posible frente a la incomparecencia del acusado. Además, vamos a ver que primero hay que buscarlo, declararlo rebelde, buscarlo, etc. El principio es la presencialidad. Y luego, el ámbito de aplicación que ha escogido la ley argentina es muy acotado, a diferencia de otros países donde presuponen para todos los delitos leves que si no se presenta es porque ha renunciado voluntariamente cuando se puede acreditar que ha sido notificado de la existencia del proceso. Entonces, de no ser habido, deberá ser buscado y luego declarado rebelde. Incluso una vez definida por resolución judicial, porque hay que declarar el avance del procedimiento de juicio en ausencia, se supedita la aplicación del juicio en ausencia a la posterior comprobación de alguna de las condiciones de procedencia que allí se enumera y que vamos a ver. Entonces, es necesario que el imputado haya conocido la existencia del proceso en su contra. Punto 1. Segundo, que se hayan llevado a cabo intentos razonables para tenerlo a derecho. Bien, yo lo que les digo es que si queremos discutir de verdad sobre juicio en ausencia, lo primero que tenemos que admitir es que la presencia personal del acusado se relaciona con la finalidad legítima de asegurar la eventual ejecución de la condena que con el respeto a su garantía de ejercicio del derecho de defensa efectivo. Primero, entonces, la presencialidad como un derecho, no como un deber, en determinadas condiciones y bajo determinadas circunstancias, reconociendo que siempre el principio es la presencialidad. Y vamos a ver cómo opera como herramienta auxiliar o subsidiaria el juicio en ausencia. El segundo argumento o la segunda posición sostiene o pone énfasis en las garantías de los sujetos pasivos del delito, es decir, el derecho a conocer la verdad, acceder a la justicia y eventualmente acceder a las reparaciones de los perjuicios ocasionados. Se dice, y sobre todo en el caso de nuestro país, que son víctimas de delitos aberrantes, que la comisión del crimen supone una doble lesión a sus derechos. Primero, la afectación directa de los bienes jurídicos que irroga el delito. Y segundo, la denegación de justicia que resulta de un sistema orientado a la impunidad de quienes los cometen. Con ese propósito, frente a la exigencia de tutela judicial efectiva de las víctimas, se fundamenta la incorporación del juicio en ausencia al sistema argentino para delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos, para brindar respuesta jurídica a las víctimas de crímenes aberrantes. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que los delitos de esta escala no solo lesionan a las víctimas directas, a sus familiares, sino que se remontan hacia toda la humanidad. Es innegable que existe un interés trascendente, comunitario e internacional de llevar los procesos judiciales a término. Y en este sentido, para crímenes aberrantes, la Corte Interamericana siempre está exhortando en todas sus sentencias a los estados a adaptar sus sistemas judiciales a fin de asegurar el correcto funcionamiento de investigaciones de estas graves violaciones. Y cuando es la última alternativa,
está reconociendo que debe avanzarse en los derechos internos hacia una herramienta que permita introducir el juicio en ausencia para dar respuesta válida frente a la comisión de estos crímenes aberrantes. Yo, ya les digo, no comparto que deba optarse por uno u otro, es decir, privilegiamos el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia y relegamos. No, porque yo no entiendo que el juicio en ausencia lesione la garantía del ejercicio del derecho de defensa, juicio justo y debido proceso. Todo lo contrario. Y se los voy a demostrar. Y finalmente, el tercer argumento de constitucionalidad dice que existe un interés público en que los procesos penales sean tramitados, utilizando eficientemente los recursos estatales, y en especial con celeridad. La persecución y el castigo del delito son bienes dignos de protección, precisamente porque defienden otros intereses o bienes jurídicos, como la seguridad ciudadana, la paz social, que son bienes igualmente reconocidos. A pesar de la contradicción que parece presentarse en la integración de estas tres posiciones, la incorporación del juicio en ausencia procura dotar al proceso penal de mayor racionalidad, pese a que ustedes desconfíen de esta aseveración que yo estoy haciendo. En las condiciones legisladas, se otorga efecto jurídico a la decisión del acusado de ausentarse al juicio, que bien puede tener, y yo no niego, como objetivo eludir el encarcelamiento preventivo, pero se evita en estas condiciones que esa ausencia impida el avance del juicio y el dictado de una sentencia ejecutable. El derecho penal argentino, y esto no podemos negarlo, ha dejado de ser neutral frente a la ausencia, cuando esta ausencia es voluntaria, informada y decidida como una estrategia defensiva. Lo contrario llevaría a aceptar que el derecho de defensa solo se respeta, para que dejemos de ser hipócritas, paralizando indefinidamente el proceso, solución que indudablemente afecta los otros dos bienes o las otras dos posiciones constitucionales que legitiman su existencia. Ahora bien, para que la práctica de un juicio en ausencia sea respetuosa y coherente con todas estas garantías constitucionales de las que estamos hablando, tiene tres requisitos. Primero, el carácter voluntario, unívoco, inequívoco de la renuncia, lo que supone el conocimiento, acreditar para renunciar inequívocamente. El imputado tiene que conocer la existencia del proceso y saber que está renunciando y las consecuencias. En segundo, la designación de un abogado defensor. Pero a ver, un abogado defensor que tenemos que ver que tiene que tener un ejercicio de su magistratura, de su magisterio, con una nueva dimensión. Es decir, tiene que poder actuar de manera indistinta a la que podría, reconociéndosele los mismos derechos y facultades que el imputado, cosa que no ha sido fácil. Y tercero, la previsión de mecanismos que le permitan al ausente, cuando comparezca, si es que lo hace, ejercer diversas facultades que llegan desde una revisión, ejercer los medios de revisión según la etapa del proceso en la que se encuentre, hasta la producción de un nuevo juicio, solo en casos excepcionales. Podemos pensar que esta ley de juicio en ausencia viene en un momento muy especial de la Argentina, donde la crisis, en la confianza de la efectividad, eficiencia del sistema jurídico argentino está a la vista, sobre todo en el caso del atentado perpetrado a la AMIA. Y ahí recientemente Daniel Rafecas ha hecho lugar al pedido de los fiscales de AMIA para llevar adelante un juicio en ausencia. Vamos a hablar después de esto y cómo él ha ido, y de la mano de este caso podemos ir viendo cómo se ha acreditado la existencia de los requisitos legales para la procedencia al juicio en ausencia. Pero es importante que sepamos algo, al menos quiero compartir con usted mi posición al respecto. Ya se han alzado voces, entre ellas la de Zaffaroni, afirmando que es imposible que pueda aplicarse a la causa AMIA, al juicio en ausencia, por el principio de irretroactividad de la ley penal. Sin embargo, el principio de legalidad
sobre todo si tomamos en cuenta el subprincipio de la ley previa. No constituye un obstáculo para la implementación del juicio en ausencia a una causa preexistente como es AMIA, ya que no es aplicable, en mi humilde entender, en materia procesal, sino que opera exclusivamente respecto de normas de fondo. Por imperio del precepto tempis regit actum, se vuelve operativa la ley vigente al momento del dictado del acto procesal, es decir, ahora. Y esto ya fue dicho en un caso por la Corte Interamericana muy reciente, Liaquat con Surinam. Y si nosotros vamos mucho más cerca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo no sé si acá hay alguien, algún colega de Neuquén, pero cuando en el año 2019, en el caso Canales, se discutía en Neuquén la implementación del juicio por jurado, lo dijo claramente la Corte. No existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal. Las normas de procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando establecen la forma de descubrir y perseguir, condenar, juzgar los delitos. Con esto nosotros cerramos este primer momento de mi exposición. Espero estar siendo clara entonces en torno a mi convencimiento de la constitucionalidad, convencionalidad del juicio en ausencia. Yo lo que les digo es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, todas las opiniones consultivas del Consejo de Ministros de Europa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que no hay forma de que el juicio en ausencia vulnere algún derecho convencional o constitucional, siempre que la renuncia a estar presente sea voluntaria, lo cual requiere el conocimiento y lo cual requiere algunas características más que en distintos casos que vamos a analizar fueron delineando de la mano de estos tribunales supranacionales. Vamos a empezar a ver entonces ahora los requisitos estos que estamos viendo a la luz de la normativa, que es igual para el Código Procesal Penal de la Nación que para el federal. ¿Y por qué está duplicado? Y porque sabemos que no en todo el país se ha implementado el Código Procesal Penal Federal. Entonces acá lo tenemos por doble. El primer artículo es el 343 bis del federal, que estatuye su ámbito de aplicación. Obviamente, el juicio en ausencia es aplicable únicamente a las causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional. Con lo cual tenemos el principio de territorialidad clásico que conocemos. Pero también tenemos el principio real de protección o de defensa, porque también establece o cuyos efectos se produzcan en el territorio nacional o cuando fuera cometido en el extranjero por empleados de autoridades argentinas en función. Esto no presenta ningún tipo de complejidad. El tema de los delitos respecto a los que procede el instituto en la segunda parte. El hecho de que se restrinja la operatividad de la figura solo a cierto tipo de delitos reafirma la idea de que la regla para el resto de los delitos es la presencia del imputado, mientras que el juicio en ausencia es una situación para nosotros reconocida y declarada, una situación excepcional frente a la concurrencia de presupuestos detallados. El primer ámbito restrictivo es los delitos ante los cuales procede. Y estos son los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, en el 6, 7, en el 8, en el 8 bis, es decir, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, que son todos los que enumera el 7, que requieren los elementos de contexto, es decir, que sean cometidos como parte de un ataque sistematizado o generalizado contra una población civil, que se esté en conocimiento de dicho ataque. Estos son los elementos generales de contexto que caracterizan a todos los crímenes de lesa humanidad que se enumeran en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los crímenes de guerra y los de agresión. Entonces, tenemos el principio territorial
y tenemos el ámbito de delitos frente a los cuales es posible llevar a cabo un juicio en ausencia. España, Italia, Francia, prevén el juicio en ausencia, algunos para la totalidad de los delitos, otros solo para los delitos leves, pero esto no tiene nada que ver con la legitimidad, sino con razones de política criminal de cada Estado nacional. En el siguiente artículo, los supuestos de procedencia del juicio en ausencia, empezamos por ver los 3 requisitos de los que le hablé. El primero, el carácter voluntario de la renuncia a la presencialidad, que parte de que la exigencia de que la persona haya tomado conocimiento del proceso y además no exista un grave impedimento para que pueda concurrir. Entonces, el artículo dice, procederá primero contra un imputado declarado rebelde, con lo cual ya está diciendo que ese imputado debió haber sido buscado, porque la declaración de rebeldía, y después vamos a ver la contradicción que se nos presenta entre rebeldía y ausencia como 2 situaciones distintas, una fáctica y la otra jurídica, pero primero tiene que haber sido declarado rebelde. Entonces, la primera condición es que exista un auto de declaración de rebeldía para examinar la posibilidad de llevar adelante un juicio en ausencia. Entonces, el juicio solo procede ante un imputado que ha sido declarado rebelde. ¿Cuándo? Y acá tenemos las 2 alternativas. Cuando se puede acreditar que conoce la existencia del proceso y no se presenta, o cuando no se puede acreditar el conocimiento y entonces se establece que se tienen que llevar a cabo intentos razonables por traerlo a derecho. Segunda vez que el artículo menciona que el juicio en ausencia es subsidiario, porque primero rebeldía se lo buscó, segundo, intentos razonables de traerlo a derecho, se lo vuelve a buscar. Y se considera, solo de manera enunciativa, que se han hecho intentos razonables en 2 supuestos. Cuando se ha dictado una orden de captura, nacional o internacional, y el imputado no pudo ser hallado y pasaron 4 meses, o cuando se ha hecho un requerimiento de extradición que ha sido denegado o no ha tenido respuesta. Fíjense que el artículo dice, constatado uno de los 2 supuestos, y otra, primero. Segundo, el juez o tribunal declara por auto fundado que el proceso sigue en ausencia. Varias cosas le quiero decir. Se llama juicio en ausencia, pero en distintas partes de los distintos artículos esta ley habla el juez o el tribunal. No me digan que es porque pueda haber tribunales unipersonales. No puede ser, porque para este tipo de delitos seguro que el juez no es suficiente un juez unipersonal, seguro. O sea, tiene que ser un tribunal. Con lo cual, estamos hablando de otra etapa del proceso. Si interviene un juez, estamos hablando de una investigación penal preparatoria. Por eso yo les decía, y acá los empiezo a confundir, la diferencia con la rebeldía. Si yo elijo como estrategia defensiva la ausencia, y yo entiendo que ha empezado, no entiendo, yo estoy en conocimiento de que ha empezado una investigación penal preparatoria en mi contra por uno de estos delitos, ¿qué prefiero? ¿Rebeldía o ausencia? Yo les recuerdo que para nuestra tradición, la justicia no dialoga con el rebelde. O sea, si vos querés peticionar algo, tenés que venir y estar a derecho. Con el ausente, vamos a ver, el defensor lo sustituye totalmente y requiere que nosotros empecemos a pensar en otra evaluación del ejercicio del derecho de defensa por parte de los abogados defensores, en los casos en ausencia, para entender que no se vulnera la garantía de la efectividad del derecho de defensa, no vinculado a la presencialidad. Y ya de movida les digo, un imputado presente, detenido, sin ganas de estar, como nadie la tendría, pero sin ganas de estar, puede no hablar nunca con su defensor. Ha pasado. Puede no declarar en ningún momento. Ha pasado. Y nadie está obligado, ningún imputado está obligado a colaborar de ningún modo. Entonces, yo tengo claro, no es que estoy negando, que el encarcelamiento preventivo es legítimo, constitucional y necesario, que hay un montón de medidas que requieren del cuerpo de la persona, desde el reconocimiento a la extracción de sangre, lo que ustedes quieran. Pero esto no es ejercicio del derecho de defensa.
no es que se le priva del derecho de defensa. No. Esto está vinculado con elementos de cargo. Esto está vinculado con la actuación del fiscal, no del defensor ni del imputado. Punto 1, entonces. Entonces, la primera condición necesaria es la rebeldía. Una vez que se declare la situación de rebeldía, debe constatarse alguno de los otros dos supuestos. ¿Conoce? ¿Puedo acreditar que lo notifiqué? ¿Puedo acreditar que conocía la existencia del proceso por alguno de los medios que vamos a ver? Si esto es así, por ejemplo, porque nombró un abogado defensor, con lo cual obviamente conoce la existencia del proceso, porque tengo una cédula de notificación, etcétera, y en ese caso no se presenta, puedo declarar la procedencia del juicio en ausencia. Si no es este el caso, el inciso B habilita realizar intentos razonables que permitan presumir el conocimiento. Y acá entramos en un embrollo. Los dos ejemplos de intentos razonables de traerlo a derecho que permiten presumir el conocimiento efectivo son medios de búsqueda, no de notificación. La captura y la extradición son medios de búsqueda. Entonces tenemos que reconocer que lo que hay es una presunción de conocimiento. Lo que no podríamos decir es que en todos estos casos hay una presunción de jure de conocimiento efectivo que te habilita. Tenemos que reconocer que hay casos de presunción juris tantum, que van a ser precisamente los que se van a reconocer para cuando hay una renuncia involuntaria y se pueda acreditar que no conoció o que conociendo no pudo venir, y entonces habilitan excepcionalmente una de las tres modalidades de revisión, que es la realización de un nuevo juicio, con el mundo de sensaciones que se abre, con la realización de un nuevo juicio que ahora vamos a charlar juntos, ¿no? Fíjense ustedes que el tema del juicio en ausencia con carácter subsidiario o auxiliar está reconocido en dos sentencias que a mí me gusta mucho. Una es del Reino Unido, donde dijo la Cámara de Lores, ¿no? Dijo, no hay ninguna razón para que la decisión del imputado de incumplir su obligación de comparecer y de no ejercer su derecho tenga el efecto automático de suspender el proceso penal hasta el momento en que decida entregarse, si es que alguna vez lo hace, o sea detenido. Y en la Corte Constitucional de Colombia, al igual que nosotros, dijo, si bien se trata de una alternativa procesal que se aviene a los preceptos constitucionales, su utilización es de naturaleza supletoria, lo cual implica que no puede ser la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? La regulación del juicio en ausencia en nuestro país no puede leerse como un castigo, como una sanción a quien decide no venir. No puede ser la primera alternativa sin buscarlo demasiado para llevarlo adelante. La regulación debe ser entendida como una consecuencia jurídica dependiente de una decisión libre, voluntaria, informada del imputado de no presentarse. Pero primero se requiere buscarlo. Segundo, declararlo rebelde. Tercero, realizar intentos para atraerlo. Entonces, yo les pido algo. Pensemos juntos en tres niveles distintos. El primero, el principio es la obligación de estar a disposición del tribunal. Hay una obligación, es una carga procesal estar a disposición. Si no está a disposición, rebeldía. La rebeldía significa, como está legislada y se sigue manteniendo, que se puede avanzar en la investigación, pero una vez que hay requerimiento de elevación a juicio, se suspende todo, se paraliza. No se puede llevar adelante la audiencia. Estos códigos ahora están diciendo, salvo la procedencia de juicio en ausencia, salvo supuestos de procedencia de juicio en ausencia. Primero, obligación, carga procesal, estar a disposición. Segundo, derecho de estar presente durante el juicio, renunciable, sí, no es absoluto. Tercero,
ejercicio del derecho de defensa efectivo. Nunca puede ser castigo, sanción, impedido por la no presencialidad. Y esto lo tenemos que reconocer porque van a ver que hubo casos donde no se reconoció y entonces ahí sí estamos en un supuesto del juicio en ausencia como castigo de una persona ausente y ahí se cae, no existe, es una parodia, es una barbaridad, todo lo que ustedes quieran. Dijimos, parece raro reconocer que si la renuncia a la presencialidad debe ser inequívoca y debe acreditarse con un conocimiento efectivo, se permita la presunción del conocimiento. Es que sí, porque si no, no podríamos seguir, sobre todo en estos casos adelante, que son tan graves, que sabemos que tienen un montón de medios y organizaciones y que van a evadirlo, pero tienen que llevarse a cabo entonces intentos razonables por tener al imputado derecho, y dijimos que son la captura nacional e internacional y la extradición. La falta de esta constancia fehaciente en el expediente nos lleva a evaluar la posibilidad de presumir que está presente este conocimiento. Ahora bien, como les dije, es fundamental que esta no sea una presunción de iure, sino que tiene que ser una presunción iuris tantum. Y después vamos a discutir si se presenta y comparece y dice, no, yo no conocía. ¿Quién tiene que probar? ¿Es el Estado el que debe probar que sí conocía? ¿O es el imputado que comparece que debe decir, no, yo no conocía? Esa es una discusión que se está presentando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay varios métodos o medios que permiten tener por acreditado el conocimiento, al menos con carácter de presunción iuris tantum. En la decisión marco del 2009 había legislado, y es uno de los casos que tomó Rafecas acá, en la designación de un letrado, cuando él mismo designa, una vez que que ha estado rebelde, que no comparece, pero designa a un abogado que lo represente, ese es un cabal conocimiento, prueba de que conoce la existencia del proceso. Las manifestaciones públicas que pueda hacer el sujeto citada, sobre todo cuando se trata de personalidades públicas o funcionarios de gobiernos extranjeros. Es lo que pasó en el caso AMIA. Las manifestaciones o las notas periodísticas, caso AMIA, la editorial del diario Tehran Times de Irán, porque allí constantemente se publicitan las opiniones del gobierno iraní en torno a la existencia y a la negativa de extraditar a los iraníes para el juzgamiento. El tribunal de Rafecas, fíjense ustedes que es importante ver que ha hecho las dos cosas ante el pedido. Solo con el artículo nosotros tenemos que probar una de las dos, o que conocía efectivamente y no vino, o que se han llevado a cabo intentos razonables y se presume el conocimiento. Por si alguna duda quedara, Daniel dijo, primero, conocía. ¿Por qué conocían? Porque lo puedo probar. Primero, el REDA, que es uno de los imputados, fue mencionado en todos los documentos oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Otro de los imputados había nombrado un abogado. Otro había tenido una orden de detención en el Reino Unido en el 2003 que se hizo efectiva y después quedó sin efecto. Entonces, por un lado, probó que estos imputados conocían efectivamente, pero en segundo lugar, él hizo un relevamiento diciendo que ya había transcurrido, obviamente, el plazo de 4 meses de que se habían dictado las órdenes de captura y que fueron renovadas en el año 23 o 24, cuando se requirieron las extradiciones al gobierno iraní, que por supuesto no tuvieron respuesta. Entonces, él expuso argumentos para las dos cosas, para acreditar el conocimiento y para acreditar que se habían llevado a cabo intentos razonables por traerlo. Primero, entonces, el primer requisito, solo puede haber renuncia voluntaria cuando hay un conocimiento efectivo de la existencia del proceso. El segundo requisito, la designación de un abogado defensor que lo represente. Y acá tenemos dos artículos que son fundamentales. Primero, el que está expresamente en el capítulo de juicio de ausencia en los dos códigos, donde dice, se prevé específicamente que puede designar un defensor y que lo puede designar él o sus familiares o allegados, etc.
pero dice en cualquier etapa del proceso. Por eso vuelvo con esto que les digo, también puede un ausente requerir todos los derechos y facultades que tiene por el procedimiento en ausencia o juicio en ausencia aplicable a la investigación penal preparatoria, cosa que no está clara en esta legislación, pero que se nos puede presentar. Y dice que durante el proceso en ausencia, por eso digo que ya no está hablando de juicio o debate, está hablando durante el proceso en ausencia, nunca se le va a requerir la presencia al imputado para ningún acto procesal. Todos los derechos que se le confieren al imputado tienen que poder ser ejercidos por el defensor, absolutamente todo. También ya el artículo 6, en la primera etapa del Código Procesal, fíjense que utilizó la palabra indistintamente. Dijo que el defensor tiene que poder ejercer indistintamente todos los derechos y facultades del imputado. Con lo cual, ya le digo, estamos ante un cambio de era para el ejercicio de la defensa en los juicios en ausencia. La renuncia a la presencialidad como estrategia defensiva nunca puede llevar a inferir una segunda renuncia, que es la renuncia a ser representado por un defensor. El ejercicio del derecho de defensa es un derecho absoluto e indisponible, porque si no lo propone, el Estado brinda uno de oficio. Hay un caso muy paradigmático, Poitrimol con Francia, que que resolvió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde allí hay la posibilidad de juicio de proceso en ausencia sin ningún tipo de problema, y acá se trató de un ciudadano francés que con un divorcio muy complicado, que se llevó los 2 hijos y se fue a vivir a Turquía. Por supuesto que tuvo un procedimiento por sustracción de menores. Entonces, el procedimiento se llevó a cabo, él nombró un abogado, dijo, ahí le llaman juicio en rebeldía. Entonces dijo, yo no voy a estar presente, les mando a este abogado que me represente, y así fue, y lo representó y se llegó a una condena. Pero ahí no tenían la posibilidad de la apelación y la casación, los 2 tribunales, de ser representado por un abogado. Entonces, cuando se presenta el abogado con la apelación primero, después con la casación, dicen, no, tiene que venir para poder estar impugnar la sentencia de condena, tiene que estar presente. Supeditaban el ejercicio del derecho de defensa extorsivamente a la presentación del imputado. Por supuesto que el caso llegó al Tribunal Europeo. Y fíjense lo que decían tanto el Tribunal de Apelación como Casación. El derecho es de asistencia por un abogado. El ejercicio del derecho de defensa es a ser asistido por un abogado, lo que supone la presencia física de los dos, el fulano y el abogado defensor, junto a asistir, no representar, no subrogar en los derechos. El Tribunal Europeo le dijo, es todo nulo, esto no es así. La renuncia a la presencialidad nunca implica ni puede ser castigada con la renuncia al ejercicio del derecho de defensa. Por eso les digo, está claro que son 2 manifestaciones distintas. Uno es un derecho renunciable, la presencialidad. El otro es el derecho indisponible en cualquier juicio, que es el derecho a ser asistido, representado por un defensor. Bueno, entonces, el término indistintamente está diciendo que yo no sé, no podemos pensar juntos, pero en lo que respecta a la forma en la que tradicionalmente nosotros entendemos el ejercicio del derecho de defensa, yo les puedo asegurar que este nuevo instituto necesariamente nos va a obligar a repensar y reinterpretar las garantías y los principios para ser compatible del ejercicio del derecho de defensa para ser compatible con esta nueva figura. Porque ustedes van a decir, pero, por ejemplo, ¿en qué? Y que el ausente mande una declaración escrita y que le diga, no, en el juicio léela, yo quiero que vos la leas, y el defensor esté leyendo lo que dice el imputado. Y ahí viene toda nuestra inseguridad. ¿Será cierto que se lo está diciendo el imputado ausente a este abogado, o este abogado como ejercicio, este abogado defensor como ejercicio de su ministerio no es fiel
a las manifestaciones que tiene que transmitir. ¿En qué sentido? No lo sé. Todo esto lo tendremos que transitar o vamos a ir transitándolo en los dos casos que tenemos, porque hay uno en San Juan también contra un ex dictador malato, que también los fiscales han pedido el juicio en ausencia. Pero tenemos que repensar seguro hasta dónde el ejercicio de la defensa, cómo adaptarnos para permitir la efectividad del ejercicio del derecho de defensa. Hay que deshacerse de todo obstáculo que supedite el ejercicio a un mero formalismo. Esto estoy segura de que no podemos atarnos ya a rigorismos formales y que vamos a tener que hacer una apertura. En quinto lugar, el artículo 343, quinto, establece algo que es medular para el juicio en ausencia, que es el registro audiovisual del juicio. Si esto no se registra en su totalidad, yo les puedo asegurar que aquí vamos a estar en un caso de nulidad. Entonces, comparece alguien y dice, acredita, o pide un recurso de revisión amplio donde se requiere hacer esto y no hay grabación. Acá tenemos un caso claro en el cual se anula todo el juicio y yo les puedo asegurar que no puede volver a llevarse a cabo otro. Porque es evidente en este tipo de casos que llevan mucho tiempo, que pasan muchos años. Piensen ustedes en la posibilidad de no dar con los testigos nuevamente, en la producción de alguna prueba. Estamos hablando en nuestro caso, lo mismo pasa con delitos leves, etcétera, pero en este caso de graves atentados, de delitos de lesa humanidad, va a ser muy difícil reproducir un juicio de estas características. Entonces, tiene que ver con la posibilidad de revisión, del recurso de revisión, pero también tiene que ver con la posibilidad de una comparecencia ulterior, porque aquí vamos a tener que hablar de algo. ¿A qué se le dice nuevo juicio? Cuando dice que puede hacer un nuevo juicio, si comparece y demuestra que no conocía o que conociendo no pudo venir por un grave y legítimo impedimento y dice vamos a hacer un nuevo juicio, tenemos que ver, cuando dice nuevo juicio, ¿qué es juicio? Vamos al otro artículo que es precisamente que es la comparecencia del ausente. El imputado puede presentarse durante la realización del debate, dice el artículo. Y a partir de ahí tiene el derecho a ser oído. O sea, de ahí en adelante pareciera que tiene la amplitud y las mismas facultades del presente. El derecho a ser oído durante el juicio de ahí en adelante. Entonces yo les digo, primero, si comparece durante la celebración del debate, pero acredita que no tuvo conocimiento, que digo, no es todo lo pasado pisado, entonces vos de acá en adelante el derecho a ser oído. Y no, va a haber que reeditar las cuestiones que sean necesarias reeditar, porque si él puede acreditar durante el debate, durante la investigación penal preparatoria, que no vino antes porque no conoció y que nunca renunció a la presencialidad, y sí, vamos a tener que retrotraer y vamos a tener que llevar a cabo todo lo que sea necesario llevar a cabo. Entonces, el primer párrafo dice esto: si viene durante el debate, el derecho a ser oído. Y no, es el derecho a la reedición de todo lo que haga falta reeditar. Ahora, si dice que se presenta luego del dictado una sentencia condenatoria, dice que tiene 10 días para pedir un nuevo juicio y que este nuevo juicio solo puede pedirlo en 2 ocasiones. Si no hubiera tomado conocimiento o si habiendo tomado conocimiento no pudo venir por un grave y legítimo impedimento. ¿Qué es un grave y legítimo impedimento? No se sabe, lo iremos determinando, tiene que ser uno de entidad suficiente. Supongamos, estaba detenido en otro lugar, sabía que existía el juicio, no pudo comunicarse, no pudo avisar que sabía pero que no podía venir porque estaba detenido, etcétera. Puede ser cuestiones, una grave enfermedad, internado, despertó de mil cosas, digo, pero tiene que ser un impedimento no transitorio, no nimio, tiene que ser algo muy importante. El tercer lugar, toda persona condenada en ausencia tiene el mismo derecho que cualquier otro, que es al recurso de revisión contra una sentencia condenatoria firme en determinados supuestos, y en cualquier caso, si se presenta a tiempo, puede interponer cualquier recurso contra la sentencia condenatoria, los tradicionales.
solo en el caso de que esté a tiempo, porque si no, los interpone la defensa, no los puede, no hay un nuevo plazo para recurrir la sentencia. Lo único que le queda, si viene después de la sentencia condenatoria y ya habiendo vencido los plazos para impugnar la sentencia condenatoria, es el recurso de revisión contra sentencia firme en igualdad de condiciones, nada más que con dos circunstancias distintas, o la posibilidad de un nuevo juicio. A mí me preocupa el tema del nuevo juicio. Pero les digo por qué. Se presenta. Tiene 10 días. ¿10 días de cuándo? ¿De que se le notificó la sentencia? No, es absurdo. Desde que se hace presente. ¿Cuándo se hace presente? O porque comparece, porque toma conocimiento, o porque hay una sentencia condenatoria que, como yo entiendo, va a ser mucho más efectiva en la búsqueda, en los resultados exitosos de la búsqueda de los condenados. No así en la búsqueda de los imputados para ser sometidos al juicio. Cuando hay condena, ¿y por qué lo digo? ¿Porque tengo una ilusión? No, pues nuestra Corte ha rechazado extradiciones de condenados en ausencia, en muchas ocasiones, porque no tenían los ordenamientos la posibilidad de una amplia revisión o de un nuevo juicio como la Corte estima necesario para extraditar a una persona que ha sido condenada en ausencia. Entonces, si nosotros tenemos los pedidos de extradición para no captura, de extradición para ejecutar una condena, la posición de los estados va a ser más difícil decir no, no el estado requerido, pero sí no permitir, como ha sucedido, que los condenados en ausencia vayan de un país al otro impunemente. Entonces, digo, ahí ya creo que nos posiciona con una fortaleza en el pedido de extradición. A ver, ¿qué entendemos por nuevo juicio? Dijimos que tenemos que tener las grabaciones. Pensemos juntos, o al menos después lo discutimos. Nuevo juicio es, vamos a pensar que sucede rápidamente, que alguien viene, toma conocimiento, se presenta o que dictamos una sentencia condenatoria y es efectiva a los 2 años y lo traen. Entonces, desde ahí tiene 10 días para pedir un nuevo juicio. ¿Qué hacemos? Le mostramos todas las grabaciones y le decimos, usted puede hablar en función de esta prueba, la puede contradecir en función de esta prueba. Tiene que tener derecho. ¿Qué es lo fundamental? Que una vez que él sea oído, pueda haber una revisión de fondo que dé lugar a una nueva sentencia. Esta nueva sentencia, ¿qué? ¿Es otro tribunal? ¿Es el mismo? ¿Cómo va a ser otro tribunal? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que sea otro tribunal si vamos a ver el juicio que se grabó? No es que se tira abajo todo, porque si no, digo, si se anula todo, entonces yo me presento ausente y digo, no conocí nada, así que pido un nuevo juicio. Bueno, vamos a nuevo juicio. No, ne bis in idem. No. Entonces, lo que tenemos que saber, esto que se llama nuevo juicio, en realidad es montarse sobre el juicio que ya sucedió y analizar esas pruebas. Y si los testigos están vivos, traerlos para contradecir. Y si no, que hay que contradecir contra la grabación. Si no, ¿qué sentido tiene grabar todo y prever la custodia durante 100 años? Entonces, todo esto de la posibilidad de ¿para qué vamos a traer o nombrar un nuevo tribunal? Tiene que ser el mismo en el caso que esté, porque se monta en el nuevo juicio, que tenga la posibilidad de analizar la nueva versión, las nuevas pruebas. No lo dice la ley, no lo sabemos, digo, es algo sobre lo que tenemos que pensar. Pero estoy completamente segura que si se va a basar sobre la grabación in totum de toda la sentencia, lo que hay que hacer es revocar la sentencia anterior por la nueva evaluación de las nuevas circunstancias que están sucediendo, pero no es dejar sin efecto, anular, no se trata de nada de eso, es revocar, porque si no abriríamos a un lugar de mucha duda en relación a un posible ne bis, que no creo que sea el caso, sobre todo porque acá el único que puede pedir nuevo juicio es el imputado, no puede ser, y solo ante una sentencia condenatoria, con lo cual no hay posibilidad. El recurso de revisión, ya les decía, solo para ir terminando,
Es muy similar al anterior, pero tiene dos cosas. Le quita dos características. Primero, le quita el carácter de nuevo. Vieron que cuando uno puede aportar elementos que no hubieran sido conocidos con anterioridad, y en este caso, si el ausente viene con elementos que sí fueron conocidos con anterioridad, no estamos en un supuesto de nuevo juicio. El ausente que se le ocurre comparecer o mandarle al abogado para que presente, pero es el ausente que conocía de la existencia del proceso. Por eso va con un recurso de revisión y no con un pedido de nuevo juicio. Entonces tenemos esto, no tiene el carácter no tiene la exigencia de que el elemento a aportar sea novedoso, las causales son más o menos la misma, pero le agrega un supuesto, pena injustificada, con lo cual se abre un mundo de causales que permitirían articular un recurso de revisión, porque ustedes se imaginan que una pena injustificada es cuando siempre, por el monto, por la forma, por la fundamentación, o sea, se abre, hasta les diría, la posibilidad de una impugnación ordinaria por una pena injustificada. Es muy amplio el término, ¿no? Como para dar lugar a un recurso de esta naturaleza. Y les dije que los demás recursos pueden ser interpuestos en la medida en la que esté en plazo y si no, el defensor tiene las mismas facultades para interponer. Esto es todo lo que yo tengo para compartir con ustedes. Espero que les haya resultado de interés y es más una invitación a pensar cómo interpretamos y cómo vamos a aplicar este nuevo procedimiento. El derecho penal, el derecho argentino, ha dejado de ser neutral frente a la estrategia defensiva evasiva. Así que es esto lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Hemos tomado hasta ahora las preguntas, también hay comentarios, muchísimas felicitaciones que han llegado por la excelente exposición. Les voy leyendo y usted me va diciendo para ir contestándolas. Alguna entiendo que ya está explicada, pero lo dejo a su criterio. La primera dice: el imputado puede purgar la rebeldía, en este caso, podría impugnar actos procesales anteriores basados en su derecho de defensa. Claro, ahí está, porque es la diferencia. Digo, yo, si soy defensor de un ausente, un rebelde, lo primero que pido, y ese es otro tema interesante, ¿quién puede pedir el juicio en ausencia? Pues hasta ahora lo tenemos pedido por los fiscales para llevar a cabo, pero si yo soy defensor de un rebelde, le pido, por supuesto, acotado el ámbito, pero en Italia lo hacen muchísimo, pide que sea declarado el procedimiento en ausencia para que tenga más derecho el imputado. O sea, funciona al revés. Nosotros decimos, ay, lesionamos. Allá dicen, no, yo quiero que sea ausente porque me garantiza que yo puedo intervenir de una manera indistinta con mayores facultades. Así que sí, por supuesto, y podría, que es lo que yo digo, está previsto que si se presenta durante el debate, tiene el derecho a ser oído. Y yo digo, no, ¿qué derecho a ser oído? Si te presentas, de ahí para adelante puedes ejercer todo. Ahora, si te presentás en la investigación o te presentás ahí y no conociste, tenés los dos presupuestos que te habilitan la posibilidad, el no conocimiento o el grave impedimento, y vamos para atrás, reeditemos esto, hagamos esto, por supuesto. No se le puede negar, no se le puede restringir, no se le puede limitar, porque si no lo que vamos a tener es una parodia de juicio. ¿Qué es lo que teníamos antes? Este es el tema. Si uno no le reconoce la plena efectividad, está bien, vamos más rápido. Los legisladores decían esto, ay, pero usted, me decían esto, usted porque no tiene idea de lo que es luchar contra los terroristas. Entonces yo trataba de explicarle, no es que no tenga idea, yo lo que creo es que hay que luchar de una manera sustentable, sólida. ¿Para qué queremos? Y estaban las víctimas, ¿para qué queremos una sentencia que no sirva para nada? Porque si el fulano llega a venir, tenemos que hacer todo de nuevo. Fue un teatro, fue una parodia, fue una... ¿Qué? Nada. Entonces lo que tenemos que hacer es un juicio que termine con un producto, una sentencia ejecutable, que resista, que excepcionalmente se pueda venir abajo. ¿Cuándo se puede venir abajo? Cuando vemos que se ha afectado el ejercicio del derecho de defensa, un derecho constitucional que no le podemos negar al terrorista, no se lo podemos negar. Así es.
Bien, tenemos también otra pregunta, si es de su conocimiento, que el juicio al ex marino Astiz en Francia fue en ausencia. Claro, sí, fue uno de los casos donde se pidió, claro, sí, sí. Y hay muchos casos donde se pidió, yo tengo acá, si ustedes quieren les puedo leer, como ese, nos pidieron una vez para Italia y nosotros le dijimos, la Corte le dijo que no, porque en ese momento la ley italiana no preveía los mecanismos de revisión amplio. Y ahora recientemente nos pidieron uno el año pasado y como se modificó el 420 bis del Código Procesal Italiano, que justamente fue el país más condenado por el Tribunal Europeo, justamente por violación de las garantías. El juicio en ausencia no es una herramienta para investigar delitos difíciles, no es una herramienta para juzgar rápidamente como una express y condenar a la gente sin las garantías. No, por ahí no. Eso es cerrado. No, 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 no es por ahí. Entonces, y la Corte va a tener que ver bien qué es lo que dice ahora, porque venía exigiendo, Da Silva, por ejemplo, hace poco el juzgado de primera instancia hizo lugar y la Corte mandó a preguntar y en el Estado de Brasil le dijeron, no, acá no tenemos ni nuevo juicio ni revisión, tenemos juicio en ausencia, pero no tenemos nada de eso. Y entonces no concedió la extradición, revocó la extradición concedida. Esto fue hace 2 años. Pero la Corte va a tener que ver, pues la Corte venía diciendo, nunca dijo es legítimo, sí, no, es constitucional, pero que lo que siempre dijo es la posibilidad de realizar un nuevo juicio. Y nosotros no estamos con nuestra legislación dando la posibilidad de realizar siempre un nuevo juicio. Excepcionalmente se puede realizar un nuevo juicio cuando el imputado, no se puede afirmar que fue una estrategia defensiva del imputado que hizo uso de su derecho a renunciar a la presencialidad defendiéndose efectivamente. Punto. Entonces la Corte va a tener que ver qué dice acá, ¿no? Si sigue exigiendo nuevo juicio o mecanismos amplios de revisión, etcétera. Vamos a ver. Bien, otra pregunta, Ludia, ¿cuál sería el fundamento de la ley de juicio en ausencia? Se refiere a los fundamentos legislativos. Los fundamentos legislativos basan mucho en la AMIA, en el atentado a la AMIA, copian mucho la sentencia de Coco Máiquez, el derecho, hablan de tres cosas, el derecho a acceso a la justicia de verdad y la impunidad como una nueva lesión a las víctimas de crímenes aberrantes. Pero tiene que ver con esto, con su formato, pensando que se puede llevar adelante un juicio lesionando los derechos constitucionales, no relegando los derechos del imputado. Por suerte, eso fue se juntaron 6 expedientes, porque había un montón de expedientes que ya venían promoviendo el juicio en ausencia desde hace mucho tiempo, y salió este que era el mejor. Incluso el del Ejecutivo tenía una lista así de delitos. Muchos de los delitos en el proyecto del Ejecutivo era con autor no identificado. Entonces, cuando yo trataba de explicar que en esos casos de autor no identificado había muchos de trata de personas, de abusos sexuales, eh, eh, un montón de esos delitos, yo decía, pero si lo que no tenemos es al imputado para hacer el juicio en ausencia, esta no es una herramienta de investigación encubierta o de lo que miércoles, no es eso, el punto disparador del juicio en ausencia es no solo identificado, sino además tiene que haber elementos suficientes para llevar adelante una investigación o un juicio según la etapa del proceso en el que estemos y tenemos que haberlo buscado y tenemos que demostrar no solo que lo buscamos, sino que conoce o que presumimos que conoce por la forma en la que lo buscamos. ¿Se entiende? Sí. Bien, una pregunta la voy a omitir de leer porque ya está respondida. Y luego hay otra que dice, llevado adelante todo el juicio en ausencia, ¿qué efecto se espera de una sentencia condenatoria? ¿Cómo ejecutarla? Y bueno, es lo que yo digo, yo lo que tengo es mucha ilusión, pero ilusión basada en circunstancias objetivas, porque es lo que yo veo que pasa estudiando
las sentencias del Tribunal Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dado lugar a un montón de documentos que después yo los puedo poner a disposición, donde las directivas van diciendo cuando se pide un condenado a tal estado por tal delito, este tiene un plazo para devolverlo entonces ya están en el tema de cómo hacen para devolverse, para que se pueda ejecutar cuando es pedido a alguien que ha sido condenado en ausencia. Entonces es como que tiene un reconocimiento de importancia, de solidez, de sustentabilidad. No, pareciera ser que la posibilidad de extraditar a alguien para someterlo a un proceso es como endeble, mientras que para cuando ya ha sido juzgado y ha sido juzgado bajo los parámetros constitucionales y convencionales de los tribunales internacionales, digamos, es una seriedad que yo creo que vamos a tener mucha posibilidad de poder ejecutar nuestra sentencia, sin duda. Pero depende de la solidez constitucional. Si nosotros no respetamos estos requisitos constitucionales básicos, no cambiamos la mentalidad en el ejercicio del derecho de defensa, en cómo lo vamos a permitir, si no vemos qué vamos a hacer cuando hablamos de nuevo juicio, a ver qué es el mismo, es otro tribunal, se revoca, se anula, y no, no, pero esto es un nebis in idem, no, entonces digo, ¿no? O empezamos diciendo, por ejemplo, la irretroactividad en este caso, depende de lo que es un modelo para armar, depende de ahora, tenemos la herramienta, ahora hay que ver cómo la aplicamos, o sea, somos nosotros lo que vamos a tener que estudiar el tema y por eso yo pongo a disposición lo que quieran, tanto la legislación como la jurisprudencia internacional, no hagan el trabajo ustedes, ya lo hice yo y lo puedo compartir. Bien, y una última pregunta. Nos dicen si podría ampliar los argumentos contra la opinión del doctor Zaffaroni sobre el caso AMIA y la irretroactividad de la ley penal. Sí, Zaffaroni en una entrevista antes de que se sancionara, dijo, aún en el caso en el que se sancionara, pero él ya tiene esta posición, y esta posición de Zaffa es de toda la vida, donde dice que cuando a ver, los fundamentos de Zaffaroni son que cuando una ley procesal importa un agravamiento en las condiciones en las cuales sometido a proceso una persona, entonces en esto también impacta el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Entonces, esto ha sido discutido mayoritariamente y la verdad es que hay dos fundamentos. Primero, yo digo, ley previa, la ley previa, el principio de legalidad tiene distintas manifestaciones el principio de legalidad, ¿no? En una de sus manifestaciones, que es el requerimiento de ley previa, ley anterior al hecho del proceso, se refiere a las condiciones sustanciales, las condiciones de fondo, a las condiciones de derecho penal, a los elementos por los cuales se considera delictiva una conducta o a la pena que tiene que ser más grave, o incluso las condiciones en las que se cumple esa pena. Si nosotros extendemos esta garantía a la ley procesal, vamos a encontrar muchísimos problemas, no solo en este caso. Si nosotros nos alejamos del principio tempus regit actum, es decir, que la ley por la cual se evalúa la legalidad y eficacia de un acto jurídico es la vigente al momento de celebrar las formas de ese acto jurídico, y se nos cae todo el sistema. Se nos cae todo el sistema, porque si una ley posterior puede venir a atacar la validez de celebración de un acto jurídico, y estamos complicados, digo, ¿no? Pero esto pasó en provincia cuando cambió el sistema acusatorio, el Código Procesal Penal por el código anterior. Pasó cuando nosotros cambiamos un sistema oral, entonces teníamos un sistema escrito y pasamos al nuevo código en nación, el sistema oral, dijeron lo mismo. El juicio por jurados en las distintas provincias ha pasado. Entonces, lo que la Corte dice, y la Corte Interamericana dice, es que no hay un derecho adquirido a ser juzgado por una determinada forma de procedimiento.
el proceso y el acto se rige por la forma exigida al momento de celebrarse. Y si nos alejamos de esto, ya digo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Nunca puede ser más gravoso un procedimiento en condiciones de derecho de fondo. Esto digo, nunca puede ser. Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a todos los que hoy nos acompañaron que todo el material queda siempre grabado y los invitamos a visitar nuestra página www.reflejar.gov.ar. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Marcela. Impecable, mucho para reflexionar, sobre todo nos has dejado muy, muy en claro cada caso, ¿no? Y el remarcar el derecho, no el deber. Y bueno, visto en cada caso, en cada situación, en cada momento, creo que es un desafío muy, muy grande. Mil, mil gracias. Gracias a toda la audiencia, gracias a las colegas y los colegas de superiores tribunales que están acá presentes y nos encontramos en la próxima capacitación.